Bueno, y venimos repasando juntos la situación de las pymes. Vamos a hablar ahora con un representante del sector, es Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales, que nos va a contar cómo ven la situación, en particular de las pequeñas y medianas empresas, en un contexto donde ya se habla de una caída incluso mucho mayor a la que se esperaba para este punto del año y también con datos recientes que se han dado a conocer. Federico, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días para vos y para todos los televidentes. Bueno, el título tiene que ver con la caída para el mes de marzo, ¿no? Que se conoció recientemente, casi un 12%, 11,9%, y un reclamo también, ¿no? Del sector para que se tomen medidas en consonancia a eso. Sí, es muy importante resaltar que el 80% del movimiento económico del PBI de la Argentina se explica por el mercado interno, es decir, por la capacidad de consumir que tienen los argentinos y por la capacidad de invertir y producir que tiene su complejo productivo, industrial, agropecuario y el conjunto de las actividades. Obviamente que con una pérdida del poder adquisitivo tan grande de parte de los consumidores, esto se ve reflejado directamente en todas las pymes que producen para el mercado local, por lo cual la caída de actividad es consecuencia lógica del deterioro de la capacidad de compra de los argentinos, y también hay otros elementos vinculados a que el encarecimiento del tipo de cambio dificulta la colocación de los productos en el exterior, es decir, también hay dificultades para las pymes que están directamente vinculadas con la exportación, y hay suba de costos, por ejemplo, el tema de energía, Claro. combustible y demás. Todo esto construyó una tormenta perfecta que obviamente se ve reflejada en los números que hoy conocemos, que es la caída de ventas, la caída de la producción y el crecimiento de la desocupación. Claro, es muy complicado, ¿no? Como decíamos, los números en este caso se dan a conocer a partir de un relevamiento que realizó la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Dicen, el sector manufacturero PYME un 11,9% anual desde, digamos, de marzo a marzo del año anterior, un 11,9%, y en el primer trimestre un 19,1%. Ese dato es bien representativo también, Federico, de lo que puede llegar a pasar durante estos meses también, ¿no? Con un nivel tan bajo de actividad. Sí, es fundamental que cambien las condiciones, que se pueda estabilizar la macroeconomía, que es un objetivo que todos compartimos con el gobierno nacional, pero esta estabilización de la macroeconomía no puede darse a costa de destruir el mercado interno, porque como te repito, el 80% de nuestro PBI se explica por el mercado interno. Es fundamental tomar medidas que permitan la recomposición del salario y que permitan dinamizar la economía para que las pymes no terminen de tocar fondo y quiebren. Si nosotros no logramos corregir estas variables y se continúa el camino descendiente, inevitablemente para mitad de año vamos a estar viendo la quiebra de miles de pymes. Y eso que todavía no ha impactado de lleno la suba de tarifas de gas y de luz, que son en la energía, son componentes esenciales a la hora de la producción de la mayoría de las pymes. Entonces, en este momento estamos en un punto de inflexión. O se toman medidas para reconstruir el poder de compra de los argentinos y por ende para mover la economía local, el desarrollo regional, el desarrollo federal, el entramado productivo de todo el país, o vamos a un industricidio, es decir, la quiebra masiva de empresas y sobre todo las más débiles, las pymes, las que tienen menos espalda, menos capacidad de aguante, que ya vienen golpeadas por los desórdenes macroeconómicos, por la ¿Vos? inflación, por las restricciones para acceder a insumos, por los saltos del tipo de cambio. ¿Vos sos empresario PYME también, Federico? No, yo soy representante de la Cámara de Empresas de Biocombustibles. ¿Y ese segmento económico cómo está? En este momento las empresas pymes elaboradoras de biodiesel están trabajando. Por suerte se está produciendo al 100% de la capacidad de las empresas pymes para el mercado local, dado que se han estabilizado las condiciones de precio de los insumos, y que si bien ha caído por la recesión el consumo de combustible en todo el país, no ha sido tan dramático, por lo cual las empresas siguen produciendo. En este contexto nosotros
valoramos que este sector al menos pueda estar trabajando correctamente. ¿Cómo pensás que se puede dar la recuperación? Ayer habló el presidente Javier Milei al respecto, ¿no? En un encuentro donde participaron muchos actores públicos importantes en la Fundación Libertad y dijo, con otras palabras, que la recuperación iba a ser muy rápida, ¿no? Además de criticar a quienes todavía no terminan de creer, ¿no?, en este programa económico y se preguntan, por ejemplo, más allá, ¿no?, del descenso de la inflación, cuál va a ser la política para la recomposición, por ejemplo, del poder adquisitivo, para acompañar lo que decías sobre el mercado interno. ¿Qué pensás vos desde tu lugar? ¿Cómo se te ocurre que podría ser? ¿Están en comunicación con el gobierno? ¿Qué les cuentan? Sí, nosotros estamos en permanente comunicación con distintos funcionarios del gobierno y trasladamos nuestras preocupaciones y compartimos algunos puntos de vista sobre la necesidad de ordenar las cuestiones macroeconómicas, pero a la vez alertamos que el ordenamiento de las cuestiones macroeconómicas no puede ser a costa de destruir el mercado interno y de vaciar los bolsillos de los trabajadores, porque son quienes en definitiva mueven la economía con el consumo. Creo que hay que tomar medidas que permitan el acceso al crédito, hay que tomar medidas que permitan elevar la productividad general de la economía. Me parece que es fundamental revisar la política de tarifas. Nosotros compartimos la idea de que no se puede vivir en una economía en la cual todo esté permanentemente subsidiado, pero tampoco se pueden sacar los subsidios radicalmente de un día para el otro, elevando los costos de producción de todas las pymes. Considero O sea, que el sobre tema ese obra punto, pública es fundamental. Sí. Federico, sobre ese punto, porque representantes de distintos sectores nos manifiestan lo mismo. Dicen, nosotros no decimos, por ejemplo, con el tema de las tarifas, que no se aumente y no se pague un costo real, porque también esa distorsión es lo que haya en muchos casos un servicio muy malo, ¿no? En algunas zonas en particular, pero sí que se haga, por ejemplo, progresivo, porque digo, que se vaya aumentando mes a mes y también vean cómo van acomodándose con esas reglas nuevas, ¿no?, en cuanto a lo que significa los costos de cualquier actividad. Es fundamental porque para una pyme multiplicarle la boleta de luz o de gas por 5, por 6 o por 7, inevitablemente en muchos casos es condenarla a la quiebra, porque no puede absorber ese impacto en la tarifa y tampoco lo puede trasladar a productos, porque vos sabés que hoy las ventas se han caído a pedazos y las pymes están vendiendo, como bien refleja el informe que mencionás, muchísimo menos. Por lo cual, para muchas pymes, un salto tarifario de esas características representa directamente la quiebra. Y eso, en definitiva, redunda en menos puestos de trabajo, por ende el Estado tiene que asistir a mayor cantidad de familias, redunda en menor recaudación de impuestos, con lo cual se atenta contra el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal. Es decir, la cadena de consecuencias del deterioro del entramado PYME en la Argentina afecta a todos, afecta a los trabajadores, afecta al Estado, y no es un camino para nada recomendable. Por el contrario, nosotros creemos que hay que tomar medidas para mantener el nivel de actividad en la medida en que es necesario frenar la caída de la economía, frenar la recesión y ojalá encontremos un punto de equilibrio a partir del cual se pueda volver a crecer. Yo hoy no lo veo claramente eso. Reforma laboral, también uno de los temas de agenda. Sobre eso también las pymes, bueno, han participado de la exposición, ¿no? Allí cuando se conformaron las comisiones hace algunos meses con la primera ley bases, ¿no? Con el primer proyecto de ley bases que terminó cayéndose, muchos representantes pymes hablando de la importancia de que se lleve a cabo una modernización en la ley de trabajo. Sí, es fundamental una modernización laboral, o sea, es que la globalización avanza y cambia radicalmente las condiciones de producción, la innovación, la revolución tecnológica que estamos viviendo requiere un nuevo marco normativo. Este marco normativo, yo soy muy claro cuando lo digo, no tiene que quitar derechos a los trabajadores, sino que tiene que permitir producir en mejores condiciones y tener más claridad a la hora de establecer el vínculo entre capital y trabajo.
Hay varios proyectos dando vueltas, está el proyecto del PRO, está el proyecto de la Unión Cívica Radical, está el proyecto que envió el oficialismo. Creo que todo el sector del trabajo, tanto el capital como el movimiento obrero, están esperando que del Congreso salga una reforma que permita modernizar sin quitar derechos, ¿sí? Que permita clarificar las relaciones de trabajo, que le permita a las pymes tener un nivel mayor de flexibilidad a la hora del periodo de prueba, más claridad a la hora de poder prescindir de un trabajador, cuáles van a ser los costos de las indemnizaciones. Es muy interesante el tema de abrir la posibilidad de que haya un fondo de cese para que cada trabajador pueda cobrar su indemnización a partir de un ahorro previo. Es decir, hay múltiples variables que se están discutiendo y estamos a la espera de que salga la mejor reforma posible. Federico, te agradecemos el contacto y tu análisis sobre los temas de agenda. Gracias.